Muy buenas noches, bienvenido seas a otra entrega de Ex Libris, una sección en la Taberna de Clior dedicada a la investigación y a la discusión de algunos libros sobre historia. Recordamos, estamos hablando de Historia Oculta del Descubrimiento de América, de Luis Antequera, y como cada noche en esta larga travesía me acompaña el Emperador Durmiente. Muy buenas noches, Emperador. Muy buenas noches a todos, gracias por estarnos escuchando. Si están en carretera, en el trabajo, de verdad, muchas gracias. Aquí de vacaciones, con tiempo para leer, que se agradece. Entonces, vamos a darle. Y si nos están escuchando en el gimnasio, recuerden no acaparen las máquinas. Muchas Por gracias. favor, por favor. Por favor. Si eres un niño cabeza de brócoli, porfa. El gimnasio no es tuyo. Al gimnasio se va a hacer ejercicio, no a tomarse fotos. Y, por favor, regresen las cosas a su lugar. Pero bueno, chistes locales. Bien, el día de hoy nos espera, ya después de tanto preámbulo, por fin, el viaje de Colón. Estuvimos viendo qué pasaba con la leyenda negra española, la esfericidad de la Tierra, de dónde salió este misterioso almirante genovés, y hoy por fin empezamos con esto. Y el capítulo empieza con la situación de que Colón no solamente descubrió América, sino que, en palabras de este autor, de Luis Antequera, descubrió más de medio planeta, el 57% del planeta Tierra. O sea, no es algo chiquito. Ya dijimos en un capítulo pasado que era esta cuestión de la ruta de la seda, que le surgía de verdad ahí retomar su comercio con Oriente, porque les estaban comiendo el mandado. Así que vamos para allá. ¿Nos puedes recordar, querido emperador, cuál era la situación con las distancias? ¿Qué tanto estaban peleando estos señores? ¿Por qué no llegaban a un acuerdo? Ok, bueno. Ya habíamos establecido desde los episodios anteriores que pues Colón estaba mal. Exacto. Sus cálculos decían, para no meternos en números, porque si se meten a fuentes van a encontrar varias variaciones. Él creía que la Tierra era mucho más pequeña, pero igual se aventó. O sea, no se le puede criticar por falta de convicción, Por porque se lo cobarde, no. demostró con números. Pero estás mal, te vas a quedar a medio camino. Corrió con suerte el tipo y Sí. se aventó y encontró quien le financiara. Así que podríamos decir que verbo tenía el tipo. Es curioso que menciones esto de no te metas con las distancias. Aquí el autor hace un apunte muy interesante sobre la Junta de Salamanca y de Córdoba. Pequeño apunte, es donde se reúnen varios sabios de la época a ver el proyecto, a sopesarlo. Y dice algo muy interesante, que sí, que le dijeron a Colón, está bien, supongamos que esa es tu medición, pero las tienes en millas árabes, no en millas italianas. O sea, ven desde cuándo ya estaba esta bronca de las mediciones. Homologarla hoy en día es un tema. En verdad, gente que se niega a usar el sistema métrico internacional, pero bueno, luego hablamos de yardas y de pulgadas y de pies. Va. Saben que está mal, pero aún así, una vez más, quienes le acaban dando el dinero, y no fue poquito dinero, fueron los reyes católicos de España. Aquí entramos a lo que hemos dicho antes, salían ganando, para eso está el capítulo 2, donde ya establecimos por qué les convenía. Le dan 88 marinos y se hacen a la mar. Muy bien. ¿Cómo fue este viaje, emperador? Nos lo pintan muy fácil, como que se teletransportó, como que hizo viaje rápido, así como en Assassin's Creed, y ya estaba en un nuevo continente. ¿Pero qué pasó? Ok, bueno. Creo que hoy en día, no, la mayoría de la gente, y me cuento hasta que me metí a investigar el tema,
no tenemos muy claro lo que era treparse en una cáscara de nuez, como eran esos barquitos. Métanse a internet y vean el tamaño que tenían, muy lejos de los barcos que conocemos hoy en día. Sí. Y luego métanse a ver videos de estos que encuentras de talasofobia, de las tormentas que enfrentan en alta mar. Y a veces ni tormentas, corrientes. Los Oleaje barcos normal. Sí. ya gigantes de hoy en día. Y trépense en una de esas cascaritas. Ser marino no era enchilame otra, ¿no? Recordatorio para el decano del Martinete del futuro, poner videos de talasofobia. Muy bien, síguele. Ahora, no es un viaje corto para la época. Es del 3 de agosto al 12 de octubre, 2 meses, un poquito menos de 2 meses. Hacen una escala, eso sí, hay que reabastecerse y demás. Y la vida a bordo de un barco no es fácil para esa época. La comida hoy nos parecería incomible, ¿no? O sea, un pan duro que se hacía duro, o sea, duro como piedra, Sí. para poderlo remojar después en vino o en agua, lo que hubiera, y que se volviera más o menos comestible. Masticable. Eh, los primeros días, quizá fruta, lo que aguante, carne o pescado salado, güey. O sea, y después de 2 semanas, pues ya, pensemos en escorbuto, deshidratación, alucinaciones, veo sirenas. No, no, no está fácil, ¿eh? Pensemos en la disciplina de un barco. O sea, si vieron Piratas del Caribe, pues ni de lejos, ¿eh? O sea, era duro. Em, a, a latigazo y pues, te cuelgo del palo mayor, cosas por el estilo, ¿no? O sea, Ah, no es un viaje fácil, eran hombres bastante duros y luego empiezan a presentar problemas, ¿no? Y, que los marinos, repito, no son cualquiera, se dan cuenta, no es que estén estudiados, y algo que nos habla de la personalidad de Colón es que el tipo les miente. Dice, no, no, mucho. no, no estamos tan lejos, ya merito, ya merito. eh, y tendrá que mentirles, tendrá que controlar motines, bueno, él y sus oficiales, que ya hablaremos de los hermanos Pinzón, ¿no? Exacto. Así que no, no es fácil. Yo la verdad no sé si me subiría a una de esas cosas en alta mar. Hoy en día los cruceros te ofrecen todas las diversiones a bordo. Póngase a pensar en qué vas a hacer durante 2 meses viéndose las caras unos a otros. Obviamente, nada. Usted, querido radio escucha, ¿se aburrió en la pandemia? Bueno, tenía internet. así, así se los pongo. Ajá. Pero bueno, No, un ¿mande? apunte, un apunte ahí en cuanto al entretenimiento. Ajá. Parece ser, ok, lo estuve tratando de checar, pero no llegué quizá tan a fondo como quisiera. Parece ser que Cristóbal Colón pedía que fueran mujeres a bordo, Ajá. Tiene porque, su lógica. a ver, échate semanas entre puros vatos, pura testosterona. Obviamente se lo negaron, pero el tipo pensaba en su gente. Pregúntale a los antiguos griegos. Pero sí, pregúntale a los antiguos griegos. Ese es un tema, ahora que lo estoy pensando, es un tema muy, muy interesante que no sé si se haya explorado. Si alguien tiene por ahí conocimiento de alguna publicación, me interesa leer algo al respecto. Bien, volviendo al punto. Los hermanos Pinzón, Martín Alonso, Vicente Yáñez, que han pasado no exactamente por la puerta de la historia, pero sí opacados por la enorme figura histórica que es Cristóbal Colón. Sin embargo, son ellos los que en buena parte hacen que este almirante llegue a donde debía. Para empezar, si no mal recuerdo, se hunde la carabela en donde va Colón, ¿no? La Santa María justamente se hunde la suya, Así es. creo.
En Ajá. Calla, En- la desarman y la utilizan para construir una especie de fuerte muy Ajá. rudimentario, que no pensemos en la gran fortaleza, que va a ser oficialmente el primer asentamiento en América y no les fue muy bien. ¿Y qué les pasó? Sepa la bola. Sí, si han escuchado esa leyenda clásica de la colonia perdida de Roanoke y todo eso, es una copia. La original es la que dejaron en la española y que cuando regresaron pues ya no quedaba nadie ni nada. ¿Qué pasó? Sepa. Pero bueno, lograron llegar. Aquí el autor hace un apunte muy interesante que hablando de personajes que acaban siendo opacados, de que un señor llamado Rodrigo es el primero en ver la Tierra. Em, pero, pues obviamente, ¿quién toma los créditos? ¿Quién es el que acaba em, escribiendo su nombre en la historia? Bueno, llegan, comienzan a explorar las islitas y ellos también tenían la esperanza de encontrarse con un personaje legendario. Creo que en ese punto sí le podemos decir legendario. El Gran Khan. ¿De dónde salió esto? A ver. Pensemos que lo del el Gran Khan, pensemos que el Khan es un título. ¿Sí? Hasta donde me da la memoria en este momento, establecido por el Gran Khan, por Genghis Khan, que sí Ajá. fue el Khan. ¿Sí? Ajá. Y recordemos que llega incluso a China. Entonces, el Gran Khan se vuelve sinónimo de, ¿sabes? Es el tipo que gobierna allá las Indias, ¿no? Ajá. Y tiene esta fama de riqueza, tiene esta fama de poder, hasta cierto punto de lujo. Pensemos en esta idea de los europeos, de lo exótico. Entonces, en el imaginario colectivo y gracias a Marco Polo, ya después discutiremos si Exacto. anda con Marco Polo, es una tierra de riqueza y es un tipo poderoso y pues Colón lleva hasta una cartita, ¿no? O sea, de parte de los reyes católicos al Gran Khan. No me acordaba de la cartita. Sí, es cierto. De verdad tenían por ahí la esperanza y la siguieron teniendo mucho tiempo después de toparse con el Gran Khan. Aquí mismo en este libro se pone algo muy interesante. América sí fue un descubrimiento, fue un hallazgo, pero también un obstáculo. Porque esta cosa, recuerden ustedes, antes del canal de Panamá, pues prácticamente está de polo a polo. ¿Ah? Y Ujú. si estás como el ejemplo que nos ponían mucho en la carrera del mapita de Age of Empires, donde todo está en negro y tienes que irlo iluminando, pues obviamente no encontraban por dónde pasar. Y entonces mucho tiempo después seguían buscando al dichoso Gran Khan. Pero mientras, pues, Colón estuvo ahí en las islitas del Caribe, fundando por aquí, fundando por acá, que la Juana, que la Española, que San Salvador, que muchos etcétera. Cuba, en realidad no pisó continente en esta, creo que es hasta el cuarto viaje que pisa continente, ¿no? En Venezuela, no me acuerdo. No me acuerdo muy Sí, bien. antes de avanzar, sí me gustaría darle cierto crédito a los Pinzón porque, como tú decías, pues Colón les debe mucho. ¿Sí? Y tampoco es que se hayan, no solo en la historia, no se volvieron ricos como el tipo, ¿no? O sea, porque recuerden que Colón va como virrey, como autoridad mayor y demás, ¿no? Martín Alonso Pinzón, capitán de la Pinta, él puso dinero. Él Sí, era de ponen una su dinero. en, en que esto saliera porque le metió 1 millón, no, medio millón de maravedís, que para la época, para el común de la gente, eso es mucho. Que Y también nos habla de lo que comentábamos anteriormente, ¿no? Que los reyes católicos no apoquinaron todo. ¿Sí? Hubo un grupo de inversionistas, en este caso él mismo puso de su bolsa, lo cual va a ser importante después porque los marinos obedecen a quien les pagó. Ajá, sí. Entonces, sí, Colón va al mando, pero el que soltó la lana fue otro, ¿no? O sea,
Vicente Yáñez Pinzón, el capitán de la niña, quizá el más oscuro en cuanto a fama. Era muy buen navegante y le tocó explorar después Brasil. Y Francisco Martín Pinzón, el maestre de la pinta, digamos, es una especie de primer, segundo oficial o ese tipo de actividades. Ese de los que interviene en el motín. Entonces se le menciona como el que maneja la disciplina, así que para manejar a 80 y tantos, bueno, en su barquito a lo mejor 30 y tantos marinos, altotes, fuertes, hay que tener cierta presencia, ¿no? Entonces, este es el que le para el motín a Colón, ¿no? O sea, uno de los que le paran el motín a Colón. Si no, también Colón lo sabe, ¿no? Si le estoy mintiendo a mi tripulación, él es marino, donde lo cachen, donde se le salga del control un motín, el tipo va a acabar muerto, él lo sabe. Entonces le debe bastante a estos tipos porque lo pueden haber tirado por la borda. Exactamente, y la historia sería muy, muy diferente. Es puntual lo que dices. No, hacerle frente a tantos señores enfurecidos requiere un carácter muy, muy especial. Requiere un talento muy, muy, muy especial. Sobre todo en completa soledad, en completa anarquía. Pónganse a pensar ustedes en que en medio del mar nadie iba a saber todo lo que le podían hacer a Colón. Pueden hacerle todo y... historia tienes y no acaba bien para los oficiales. No, llegas a tierra, ¿qué pasó? Se murió de una enfermedad y pues lo tuvimos que echar, ya ni modo. Pero la realidad pues es otra cosa, ¿no? Bien, ahora, hay algo bien interesante, algo aquí que me llamó la atención. Nos han enseñado mucho esa idea de los caníbales. Nos han mencionado mucho esta cuestión de que llegó a islas donde los propios nativos ya tenían por ahí temor de acercarse. Muy bien, de acuerdo. No necesariamente tienen que ser caníbales, creo yo. Quizás se pudieron haber malentendido. Quizás simplemente el decir para allá no nos acercamos porque pues, no podemos ganar. Pónganse a pensar que en esta primera expedición no podemos hablar de traductores. La traducción surgió mucho, mucho tiempo después y con enormes dificultades. En estos primeros días, o sea, si estamos tomando en cuenta que Colón pasó 2 mesecitos por ahí, no iba a ser muy posible que se entendieran a ese nivel. Pero por ahí, él acaba relacionando en estos diarios que esto de caníbales tenía que ver con el Gran Khan. O sea, él seguía con su esperanza por ahí de que el Khan de verdad les estuviera esperando con toda la corte. Pero bueno, se regresa. Sí, ahora, ahí supongo que sí fue una especie de shock para estos europeos, bueno, los leídos o estos marinos que habían escuchado leyendas sobre las Indias. O sea, el llegar y lo que es encontrarse gente desnuda o a lo mucho en taparrabo, muy lejos de las grandes ciudades que se habían imaginado. Y pues, la explicación que probablemente o sí se dieron fue: todavía nos falta para lo bueno, ¿no? Pero ya llegamos. Y sí, es algo interesante, a ver, porque sí hablamos de que, por supuesto que hubo intercambio, ¿no? Porque Colón regresa con cosas, ¿no? Si no le iba a ir mal. Hay que llevar pruebas, ¿sí? Sí, ¿no? La capacidad del ser humano para entenderse, ¿no? Debe haber cierto lenguaje universal. A ver, te doy y me das, ¿no? No tengo tan claro, porque recordemos que Colón vuelve y lleva a algunos indígenas, si se los dieron o se los llevó. Es bastante interesante, ¿no? Imaginar la escena. 40-60 diría yo. Quizá 30-70. pero es la idea. Ahora, el tornaviaje. Ya dijimos que ponen su fuerte en Navidad. 24 de diciembre.
usan ahí los restos de la carabela. Nunca más se sabe de ellos. Y se les atraviesa una tormenta. Fíjense ustedes cómo es de caprichosa la historia. Esa tormenta es decisiva para lo que vamos a ver a continuación. Si nos ponemos a pensar de forma práctica, Colón no fue el primero en completar el viaje. Fue Martín Alonso Pinzón. Su carabela, la Pinta, fue la que llegó primero. De nuevo, hay una tormenta que separa a las dos embarcaciones y Martín Alonso Pinzón es el primero que acaba llegando a España el 1 de marzo del 93. Vientos. Y es el que da la noticia. O sea, legalmente el que acabó ganando esta carrera voluntaria o involuntariamente es Martín Alonso Pinzón. ¿Y qué pasó con Colón? Bueno, antes de pasar a Colón, Ajá. para quien tenga la curiosidad, el fuerte de la Navidad, pues sí se murieron todos. Eh, No hay duda. fueron, a ver, regresa Colón después, por supuesto, buscando, ojo, dejó a 39 españoles ahí, bueno, 39 marinos, con uno al mando, supongo. Pensemos que es prácticamente la mitad de la tripulación con la que salió. ¿Ok? La Santa María era la nave más grande, así que pensemos que los que regresan en las otras naves son veintitantos por barquito, ¿eh? O sea, que sigamos con la idea de que son barquitos, son barcos pequeños. Ahora, encontraron cuerpos enterrados y otros crucificados, Paso. y todo quemado. ¿Ok? Entonces, aún hay versiones. Hay quien habla de ataques de los indígenas, hay quien habla de pleitos entre los mismos marinos. No es imposible, es más, yo lo veo más viable. Sí. Que el caso es que no quedaba nadie. Sí, pocas palabras. Sí, quiero recordar que Colón describe a estos primeros habitantes con los que tiene contacto como gente muy noble, muy pacífica. Entonces, quizá hicieron algo para fastidiarlos y hacer que esa paz se acabara. Pero la cuestión de la crucifixión, sí. Yo digo que más bien se acabaron peleando entre ellos. O una mezcla, otra vez, ¿no? Llevaban casi 2 meses en alta mar. Ven que estos tipos, pues sí, traen uno que otro pendiente de oro. Necesitan o quieren mujeres. Entonces, si secuestraron, pues enojar a los indígenas y luego mátate entre ustedes porque hay 5 para todos. Buen punto. Testosterona ya. No había pensado eso, fíjate. Creo que tenemos ahí el origen del problema. Exacto. Bien. Cuando Colón regresa, no llega a España. Llega a Portugal. Recordando el capítulo anterior, el rey de Portugal lo había mandado por un tubo con su empresa. Él ya le había negado el viaje, el patrocinio a Colón. Y sin embargo, Colón se para muy feliz en Lisboa a decirle al rey de Portugal, ya llegué. ¿De dónde? Pues, como la ve mi rey. Sí. Sí, mira, hay teorías conspiranoicas de si de verdad esta tormentita pasó, ¿eh? Ajá. Porque casualmente llegaste allá a Portugal cuando el otro sí llegó a España, o a lo que en ese momento sería España, ¿no? Ahorita te doy a dónde llegó. Que Em, si lo sumamos a lo que habíamos dicho desde el capítulo anterior, de que se reconoce que no es el mejor marino y que, otra vez, llegó gracias a los Pinzón, vale, el error de cálculo y llegar a Portugal, vamos a pensar que sí. ¿No? Sí, pero es que una Vamos, tormenta en estos barquitos sí te podía sacar de ruta de forma brutal. vamos a pensarlo. Sí, sí, Pero pero llegó a Portugal, ¿no? llegó a A un Portugal. gran rival de los católicos. Entonces en España se enteran por
¿Quién es el que llega? Recuérdame quién Martín, es el que llega. Llega Martín, la niña. ¿Quién es el que iba al mando? por eso Martín, ¿no? Martín, ok. Entonces, Martín Alonso, ajá. llega a Galicia, se enteran, en ese momento los Reyes Católicos están en Barcelona, por otros problemillas que tenían, em, y se enteran que Colón ya llegó, pero no se ha presentado con ellos, ya saben, europeos, hay espías y todo, y se enteran que está en Portugal. Y por supuesto que, digo, ya es viaje nuestro, ¿no? O mío, no sé. Imagínense la escena, ¿no? De Fernando, que tenía su carácter y era un político duro, como que le dimos dinero, le dimos todo y está en Portugal. O sea, se estaba jugando mucho, que se invirtió mucho, el equilibrio de poder está en juego. No recibieron muy bien a Colón después. No, vamos a ver al último que Colón no acaba muy bien. Punto que sí la envidia, pero hijo, también ayúdate un poquito. Porque a partir de este momento llega la disputa. Esta imprudencia de Colón, sea voluntaria, sea involuntaria, hace que este señor, que el rey de Portugal, pues diga, también voy a reclamar un poquito de este pastel. ¿Por qué no? Mm. Y llegan los problemas que escalan hasta la iglesia. Damas y caballeros, esta última sección es interesante porque vamos a hablar nada más y nada menos que del reparto del mundo. ¿Cómo es que dos potencias se acaban repartiendo estos territorios? ¿Cómo es que desde estas oficinas pues sí, se parten el pastel? Ahora, personaje clave en esta historia, perdón, Rodrigo de Borgia, alias Alejandro VI. Quien haya jugado Assassin's Creed 2 y Brotherhood lo conoce bien. ¿Por qué involucrar al Papa? Me pregunto yo. ¿Cómo la ves? Bueno, muy muy rápido, pensemos que Colón llega, muestra lo que trajo personas, sí, trajo oro, trajo animalitos, trajo muchas cosas que no es lo que esperaba, pero pensemos que muchísima gente creía que este tipo se iba a morir. Entonces ya verlo regresar con cosas para mostrar, cosas diferentes, aves que probablemente nunca habían visto y personas distintas, humanos que hay descripciones que dicen que mucha gente sí se sacó de onda de verlos desnudos y demás. Sí impactó, ¿no? Y Colón llega diciendo, poniendo sobre la mesa, ¿sabes qué? Para el próximo viaje necesito tanto, más barcos, más gente, y le tuvieron que poner un alto, ¿no? Porque recuerden que el había sido una inversión fuera de las manos de los reyes católicos, entonces tuvo que crear prácticamente un ministerio, se puso a una persona a cargo, ya hablamos de ese personaje anteriormente, que se dedica a prácticamente fundar el esbozo de una compañía comercial, ¿no? Para que más gente le invirtiera para que pudieran seguir los viajes. Entonces, todo ya con la desconfianza con Colón, ¿no? Ahora sí, vamos pues nos tenemos que repartir este pastel, ¿no? Bueno, España consideraba que era suyo, pero resulta que hay un tratado previo em, donde en teoría esto que acababan de descubrir pues no le correspondía precisamente a España, sino a Portugal, y es lo que Portugal va a empezar a alegar, ¿no? Sí, ya te bateamos al principio, pero ya vimos que sí hay, entonces ahora la vamos a pelear, ¿no? Y en esa época la relación entre Portugal y España no está muy, muy cercana, que digamos. Algo en ese sentido, antes de... Pues en realidad no, creo que queda bastante claro que estos señores no se llevaban bien. Recordemos, ya igual lo habíamos puesto, creo que en el capítulo 2, que esta península está en medio de un proceso político muy complejo, que está prácticamente bajo el mando de los reyes católicos,
Pero no significa que todo el mundo se viera bien. Recuerden que toda esa parte estaba fragmentada en distintos reinos y que, bueno, si vieron Juego de Tronos, aunque eso sí pertenece más a Inglaterra, pero resume muy bien lo que pasaba allí. Un enorme todos contra todos, alianzas, traiciones y etcétera. Entonces Sí, tiene mira, que meter la cuchara al Papa. Ajá, sí, mira, pensemos que ya había un tratado previo, les decía, ajá, el de Alcazobas, de sí, sí, sí. 1478-79, algo así. Y donde se estaban peleando justamente las Azores, la isla de Madeira, las Canarias y demás, ¿no? Que justo Ajá, las Canarias siguen hasta la fecha en manos españolas, ¿no? ya la Em, historia. ya hay una división, así que Portugal sí tiene, digamos, los argumentos para decir, ok, ¿sabes qué? Eso me toca acá, ¿no? Y la mayor autoridad, cuando, no solo por ser una autoridad religiosa, pensemos que el Papa es una autoridad política con mucha influencia en ese momento, Sí. tiene que intervenir y resulta ser Alejandro VI, que un ¿Y tipo de del dónde cual era? en el futuro, un Borgia, de italianización de Borja, de raíces españolas, bastante Exacto. truculento el tipo, aunque en ese momento se consideraba que iba a estar mucho más del lado de los católicos, porque como ya les había mencionado antes, les debe bastante en cuanto a dinero y que le salvaron el papado un par de veces. Entonces se recurre a él. Pero pensemos que cómo se mueve la política en ese momento, ¿no? A ver, hay que mandar cartas, hay que mandar embajadores, luego también los portugueses mandan los suyos, y el Papa mandará ya sea por escrito o muchas veces mandaba un legado, que era el que tenía que ir ahí, y con los poderes del Papa y con instrucciones del Papa negociar o mediar, ¿no? Y si se llega a un cierto acuerdo que ninguno de los dos va a respetar al final. Okay. Fue mucho ruido para lo que en realidad se hizo, ¿no? Porque originalmente en 1493, ¿No? con una bula, mi latín es horrible, pero intercaetera, 1493, un añito Intercaetera, después, uno. Ajá. uh-huh, había fijado en 100, en 100 leguas, ¿okay? La división, ¿no? Em, para la de demarcación, ¿okay? A partir de cierto punto, 100 leguas para acá, te tocan. Si ustedes buscan en su librito de historia de los viejos, no sé si en los actuales, les marcaban las dos líneas, ¿no? Como en un principio, solo la puntita de lo que hoy es Brasil le vendría a corresponder a Portugal. Exacto. Eso es lo que firmó el Papa. No le gustó a ninguno, ¿eh? Ni a España. O sea, España decía, no, ¿cómo creces? Todo es nuestro, es mío. Los portugueses dijeron, no, pues quiero más. De ahí esta teoría de que, ¿sabes qué? Los portugueses ya tenían una idea de que había algo más para allá, que- o que Colón habló un poquito de más con, con los portugueses, y va a haber un ajuste de las 100 leguas a 370 leguas. Por eso le termina correspondiendo pues, lo que hoy es Brasil, ¿no? La zona de habla portuguesa. Pero este acuerdo ya no fue, o digamos que fue a escondidas o a espaldas del Papa. También hizo un coraje, o sea, porque ese tipo de cosas demostraba que en realidad no, tomarte en cuenta, pues no mucho, ¿eh? Y cuando ellos digamos, lo corrigen a estas 370 leguas, se lo vuelven a mandar a que lo ratifique Alejandro VI, ya no pudo, se murió. Ya hablaremos, tenemos que hacer un programa sobre este tipo. Sí. Y va a tener que ser su sucesor Julio II hasta 1506, con otra bula, perdón, otra vez mi latín, Ea quae pro bono pacis, ¿okay? Donde acepta, ¿no? ¿Okay? Aunque, así que sí necesitamos que el Papa ratifique, pero en realidad podemos negociar sin él, ¿no?
es interesante esta idea de que ya le quisieran dar una mordida mucho más grande al pastel, con índices de si ya tenían una idea previa, de si Colón se fue de la lengua, o con lo poquito que les contó Colón, ellos tuvieron la capacidad deductiva para decir, como que sí nos conviene pelear por allá. El chiste es que con estos acuerdos se están peleando la nueva ruta de la seda. Se había establecido un antes y un después en la historia, donde ahora es una carrera entre ambos para ver quién acaba llegando a más. Y que más adelante, por supuesto, otras potencias le entraron. Falta también que revisemos simplemente qué pasa con los exploradores en Norteamérica, qué pasa con Francia, qué pasa con Holanda, qué pasa con todos ellos. ¿Cómo es que Rusia llega a Alaska de una manera muy misteriosa? ¿Ah? Pero eso va a ser en otros capítulos. Por ahora, el siguiente capítulo hablaremos sobre una discusión. Ay, madre mía, nada más de ver el título ya tengo viejos recuerdos de la carrera. ¿Es correcto hablar de descubrimiento de América? Oh, Dios mío. El encuentro de dos mundos, el descubrimiento, América mostrada, como tú lo quieras ver. Pero el chiste es que la siguiente vamos a recrear uno de mis grandes traumas. Edmundo O'Gorman. Sí, solo para cerrar y abonar un Ajá, poquito a la polémica esta con Portugal, eso iba, ajá, pues muy bien. tengo muy presente somos hispanohablantes, tengo más presente las expediciones que vinieron de Colón, pero pues casualmente los portugueses fueron derechito para allá, ¿no? Ajá, sí, Como sí, que sí. ya sabían por dónde iba el asunto. Esto refuerza un poco esta idea del marino anónimo que ya le había hablado a Colón antes, porque los portugueses muy rápido van a llegar para allá, ¿eh? O sea, ¿por qué no partieron desde las islas que ya tenía Colón? Se van derechito para allá abajo. También es una zona que ellos conocen, porque ellos ya navegan al sur por África, ya no está tan lejos. Yo sí considero que en el momento los portugueses son mejores navegantes. Entonces, ahí Portugal supo jugar sus cartas, ¿no? A ellos les salió bastante bien. De hecho, Sí, incluso durante las independencias, me parece que Brasil no tiene tantos problemas. De hecho, creo que es relativamente pacífica su separación, ¿no? un poquito ahí, pero pues, los Digo, tomando en cuenta el portugueses, estándar. y hay muchas referencias en el cine y demás, hasta en Rápidos y Furiosos lo mencionaron. Los portugueses son mercaderes, son comerciantes, negocian, ¿no? Entonces todo quedó en familia, e incluso cuando Napoleón toma Portugal, pues pasan su capital a Río. Este, no tuvieron los temas de los españoles, ¿no? Entonces, supieron manejarlo mucho, de una forma distinta y menos violenta. Exactamente. Bien. ¿Algo más para concluir este capítulo? No, solo agradecer a la gente que nos escucha. Y, sí, el que viene se va a poner bueno, porque hay mucho que decir en cuanto a los dos. Vaya, este tema viene desde mediados del siglo pasado Sí, y que ahí todavía no hay un consenso. Y pues ya cada quien sacará sus conclusiones. Entonces exacto. acompañemos el próximo capítulo. Se los adelantamos. En el siguiente capítulo no hay una respuesta correcta. Así de fácil. Si dos señores mentándosela vía pública no lograron resolverlo, pues menos en un pequeño podcast. Pero bueno, vamos a hablar de el eurocentrismo, no, perdón, eurocentrismo, que implica el descubrimiento, que si la invención de América, encuentro de dos mundos, el descubrimiento de los indígenas, la cuestión de los vikingos y muchos etcétera. Todavía queda mucho que discutir de este libro y esperamos verlos en los siguientes capítulos de
Ex Libris. Mientras tanto, por hoy es momento de recoger los tarros y cerrar la taberna. Nos estaremos viendo en próximas entregas. Emperador, como siempre, un gustazo compartir micrófonos contigo esta noche. Un placer, buenas noches. Muy buena noche a todos.